Estamos de nuevo conversando sobre la institucionalidad del país y esta amenaza que hay sobre esa institucionalidad por parte de la Asamblea Legislativa en este momento en cuanto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Y decíamos, doctor, al final del bloque anterior, que se esperaba un cambio de actitudes y de acciones de parte de un partido que dice que es el Partido del Cambio, ¿verdad? Y ellos vienen y dicen, vamos a hacer lo que hicieron otros, como ellos ya lo hicieron, nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¿Es esto consistente con una promesa de cambio? Yo creo que no, es decir, desde mi perspectiva personal, siempre, desde la época de la universidad, que se daban aquellos enfrentamientos entre la izquierda y la derecha. En los 70. Yo recuerdo, estamos hablando de los 60, yo recuerdo que la izquierda siempre tenía como tendencia atribuirse la línea moral a partir del cual se juzgaba a las personas. Eso lo han mantenido ahora como partido político. Ellos dan un discurso como que son muy moralistas, como que realmente quieren un sistema estructurado en base a normas morales. Hay que recordar que cuando el presidente dio su discurso de inauguración, cuando se juramenta, él pone una barda bien alta para sí mismo y él dice que se va a regular por los valores morales de Monseñor Romero. Cuando yo lo escuché eso, dice, hombre, el presidente, si realmente se regula por esos valores, hombre, va a ser un presidentazo porque estamos hablando ya de valores muy altos, éticamente muy sólidos y que en la política lo hacen bastante difícil. Creo que probablemente él en ese momento no visualizaba lo que implica tomar un compromiso moral de ese nivel, según lo que hemos visto posteriormente. Pero lo peor del caso es que el partido de gobierno ha adoptado las mismas tácticas, la misma forma de hacer política que se han venido haciendo por todos los otros partidos antiguos, desde la época de los gobiernos militares del PCN, pasando por los gobiernos de Arena. Es decir, es una lógica política que está muy separada de los ciudadanos. Yo quiero insistir en este tema de que el hecho que se haya cometido un error en el 2006, que hay que recordar que 2006 para la derecha tiene un sentido diferente, ¿verdad? Porque era una época de transición entre un gobierno con otro y no necesariamente refleja toda la derecha en esa misma posición. Entonces, creo que lo que tenemos que ver acá es que realmente los puntos constitucionales detrás son realmente sólidos. Lo que René decía, el funcionario no se mueve por la lógica de libertad del ciudadano. El funcionario solo tiene aquellas atribuciones que expresamente se le configuran. Él no necesita que le prohíban, es que todo lo tiene prohibido, menos lo que le permite la ley. Entonces, ese argumento de que no hay una disposición que me lo prohíba, no es válido. Lo que tienen que ver es si el nombramiento en un mismo periodo, violentando los resultados de la elección que sucedió y que es la que se da en más, esa es o no constitucional. Personalmente creo que tiene muchos elementos por los cuales puede ser considerada inconstitucional. Y esta sala, especialmente esta sala, ha fijado principios de las cuales inclusive yo he estado en desacuerdo. Cuando habló de los diputados independientes en contra de un artículo, que ese sí era un artículo expreso, donde decía que los partidos eran los únicos canales y dijo que podían haber independientes. Hombre, la sala ha demostrado que su criterio interpretativo de la Constitución va bastante más allá de si hay o no una simple prohibición. Entonces sí creo que estamos frente a una eventual crisis, por lo cual yo esperaría que los partidos reflexionen. Y sí me parece rescatar un elemento importante que es la idoneidad de los candidatos. Es decir, a mí me parece que dentro de la lista de los magistrados hay buenos abogados, pero no está centrada la discusión en ese punto. Yo creo que sí, ojalá
ellos retomen idoneidad y que se focalicen no por la afinidad política de los candidatos. Pero, como le digo, es decir, una de las cosas que la clase política nos ha demostrado reiteradamente es que está muy separada de las expectativas de los ciudadanos. Doctor, no entendí por qué esa transición en el 2006, ¿a qué se refería? Es que vamos a ver, el gobierno del presidente Flores termina el 2004. El gobierno del presidente Saca comienza el 2006. Cuando le hablo de transición era una manera elegante para decirle que en Arena el gobierno del presidente Saca no es reconocido como gobierno de Arena. Pero sí lo era en ese momento. Lo era en ese momento. Pero lo que pasa es que aquí tenemos que ver qué está pasando con Gana en esto. Porque el argumento del 2006 fue expresado en la lógica de los funcionarios políticos de ese gobierno, de los cuales la mayoría hoy están en Gana. A eso me trataba de referir con la transición. Por eso es que le decía, un alto sector de la derecha no coincidía con ese enfoque. O sea que usted dice que los mismos que hicieron el 2006... Son los que están planteando ahora el tema de la elección en el mismo Congreso. Y es importante comprender que el que pierde la fuerza política para ya no ser el pivote de la elección es Gana. Entonces, los que están tratando de generar el momentum para que la decisión se haga ya son ellos, porque en la siguiente elección necesariamente pierden esa fuerza y pasa a ser Arena la que se convierte en la llave de la mayoría. Entonces, por eso señalaba que el 2006 no lo podemos ver en frío, no es un tema de que Arena hizo tal cosa. Tenemos que hacerle ciertos matices para que lo comprendamos mejor. Javier, y como no estamos discutiendo aquí la idoneidad de los candidatos, ni si está bien las personas que están siendo propuestas o no, sino que estamos discutiendo si esta asamblea debería de elegirlo, entonces bajo esa lógica, la llave la tiene el CN, o sea, el PCN todavía, ¿verdad? Porque todavía no es CN en esta magistratura, pero ¿usted cree que el PCN va a dar los votos? Porque está claro que el FMLN y Gana van por esa tendencia, ¿verdad? Pero sería el PCN el que tiene la llave realmente. Pero he escuchado mensajes encontrados entre diferentes funcionarios o miembros del PCN en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo está viendo? En primer lugar, señalar que lo ideal sería ir respetando la norma constitucional que esta Asamblea no vaya a elegir. Definitivamente que el mensaje de las elecciones ha sido partidos políticos hablen de cara a la ciudadanía, tomen en cuenta los intereses y el bienestar de la colectividad. Esperaríamos de que no se estuvieran dando estas negociaciones apresuradas, incluyendo a una gran cantidad de funcionarios públicos que se están eligiendo en estos momentos, otros que van con retraso y otros que van con mucha prisa, como es el caso del fiscal general de la República. Apelamos nosotros al tema de que no podemos dejar atrás la idoneidad. Es igual de importante que la legitimidad en la elección. Y un proceso que se haga de forma transparente, ético, público. Además, que podamos conocer los ciudadanos cuáles son esos perfiles y que a la hora de que vayan a votar los distintos partidos políticos, porque todos son importantes a la hora de tomar esta decisión, que conozcamos cuáles son los méritos, cuál es la capacidad, qué es lo que lo distingue de las demás personas que están en esas 30 sobre las cuales la Asamblea Legislativa va a elegir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es importantísimo que el proceso sea transparente, con audiencias públicas, que los ciudadanos podamos saber cuáles son esos méritos, para que lleguen personas idóneas, honorables, éticas e independientes de los partidos políticos. Ya hemos visto cómo a través de magistrados independientes se han permitido emitir fallos que han dado avances muy importantes para la democracia, como es el voto por persona y otras resoluciones judiciales que se han dado. Pero estas resoluciones parten desde un juez independiente. Si vemos estas negociaciones poco transparentes, apresuradas, que se están dando, difícilmente vamos a tener candidatos con esas características. Recordémonos que precisamente fueron esas consecuencias que generaron estos fallos, que escuchamos algunos partidos políticos mencionar la posibilidad inclusive de mover magistrados, cosa que se está mencionando aún.
ante juicios. De moverlos entre salas. De moverlos entre salas, desconocer fallos, etc. Y esto también tuvo como muestra el decreto 743, el cual tenía por objetivo limitar el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Entonces creemos que por eso es importante que nuestro país cuente con magistrados idóneos. Estamos hablando de la elección de uno de los órganos fundamentales del Estado, quien tiene la última palabra en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Nada más y nada menos, eso es lo que se está eligiendo. Entonces, por eso el llamado es que no nos olvidemos también de la idoneidad. Pero para que eso haya, tiene que haber un proceso transparente de cara a la ciudadanía. René, poca gente, o sea, la gente entiende poco realmente sobre por qué es importante un fiscal general de la República, por ejemplo. Yo veo que como que van corriendo más en el tema del fiscal general que en los magistrados de la Corte. Y probablemente si a alguien van a elegir es justamente al que se vence en septiembre. ¿Por qué esa importancia del fiscal general y por qué tanta prisa de esta gente? ¿Quién se quiere proteger ahí? Excelente pregunta. Excelente pregunta para tratar de aclarar el por qué se está corriendo en esta elección. Cuando uno analiza las funciones del fiscal general de la República en la Constitución, se da cuenta que tiene dos poderes omnímodos y casi exclusivos en el marco jurídico salvadoreño. Uno, es la persona que casi de forma exclusiva ejerce el monopolio de la acción penal, entiéndase, de forma general. Y dos, tiene la capacidad de defender y la obligación de defender al Estado en su carácter de ente jurídico. Cuando uno analiza qué significa esto en la práctica, significa nada más ni nada menos la posibilidad de llevar a alguien al banquillo de los acusados. Y meterlo preso. Y meterlo preso. Haya sido expresidente, exministro, sea presidente, sea diputado, sea un ciudadano de a pie, etc. Tiene esa capacidad del monopolio de la acción. Pero en esa pregunta, Luis, que tú me acabas de hacer, es necesario aclarar algo que se dio esta semana que es importante. Las declaraciones del senador James Govern, quien dice que le preocupan dos cosas en El Salvador. Y aquí viene el tema de la fiscalía. Plantea él que El Salvador vive una eterna impunidad a partir de la ineficacia de la fiscalía. Es una afirmación que, dicha por un senador muy interesado en la política salvadoreña, pesa mucho a nivel internacional. A eso hay que ponerle mucho cuidado porque si esa es la forma de cómo nos están viendo desde afuera, imaginémonos cómo lo vivimos nosotros a diario. No solo con una cantidad de muertos que de hecho es visible e impactante, no, sino el tema del combate a la corrupción. Y solo para darte un dato, de 120,000 denuncias que ingresan a la fiscalía al año, solo el 7% son procesadas de la fiscalía al órgano judicial. Esos datos son de la misma fiscalía. Eso es preocupante en un país. ¿Y cuántos son condenados de ese 7%? Es mucho menos esa cantidad. Entonces, si tú me dices eficacia versus capacidad de gestión de la fiscalía, no podemos menos que afirmar que El Salvador merece un fiscal con unas capacidades y, ojo, con unos recursos superiores a los que tiene. Entonces, el fiscal es como la corona de la joya para los partidos políticos, no para el ciudadano de a pie, porque ese ciudadano de a pie lo que quiere es que la fiscalía funcione, pero los otros lo que están queriendo es tener un aliado estratégico ahí, y eso no se vale en la democracia. Y por otro lado, decía el senador algo que yo creo que lo dijo en un contexto de buena fe, pero que no lo comparto del todo. Dice, ojalá y el presidente Funes intervenga en la elección de los magistrados y del fiscal general. Yo creería que no, y ojalá que no lo haga. Primero, porque eso viola flagrantemente la independencia entre poderes. Y en segundo lugar, sentaría por segunda vez un precedente muy malo para este país. Y es que el presidente entre a negociar lo que le toca elegir a uno de los poderes del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Pero ni siquiera como mediador puede estar ahí, que fue lo que se hizo con la elección de los magistrados del tercio pasado, que aun cuando el resultado fue bueno, el medio fue totalmente incorrecto.
porque en otras latitudes del mundo tú ves lo que muy bien señalaba Javier, las audiencias públicas, los senadores haciendo todo un examen exhaustivo de cada uno de los jueces federales que entran a Estados Unidos, y aquí se está negociando en casa presidencial quiénes van a ser los magistrados y quién va a ser el fiscal. Por Dios, eso en la democracia no se vale. Entonces, yo espero entender que las palabras del senador fueron de buena fe para tratar de despolarizar un problema y una crisis institucional, como lo señalaba el doctor hace un momento. Pero en todo caso, es importante que El Salvador tenga un fiscal independiente, que no esté manoseado por los intereses de los partidos políticos, ni tampoco que esté con la espada en el cuello esperando que cualquier acción que haga los partidos políticos puedan removerlo. Eso en este país tiene que ir cambiando. Y yo lo voy a decir, Luis, por segunda vez en tu programa. Es que lo que pasa es que El Salvador está en una crisis económica, financiera, en una crisis social tan profunda que los salvadoreños nos merecemos instituciones decentes, con personas que no solo tengan el talante, sino que el talento para ser funcionarios de segundo grado y responderle a este país como el país se lo merece. Yo creo que ese reto los salvadoreños debemos entenderlo de una vez por todas. Y hace un momento tú le preguntabas a Javier algo que a mí me parece que políticamente hay que tratar de mandar un mensaje correcto. El PCN en esta legislatura, que no ha concluido, tiene un rol importantísimo. Y cuando transita en su personería jurídica de PCN a CN, su secretario general dijo públicamente que sus principios, su filosofía y su comportamiento iban a mutar hacia la lógica de un nuevo partido, viendo los intereses de la nación. Lo menos que le podemos pedir desde la sociedad civil es cumpla su palabra. No empeñe sus votos por la politiquería, empeñe sus votos sobre la base de lo que el pueblo le dio su confianza en las elecciones. De lo contrario, tendríamos un Estado jurídicamente fallido. En el próximo bloque entremos entonces a discutir la idoneidad de los posibles candidatos, pues, porque si nos quedamos solo discutiendo si lo van a elegir o no, creo que ahí nos vamos a perder. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.